Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Ahora y en la Hora, hoy martes, cada vez menos, ¿no? Viene justamente la cuenta final. Dicen que hay por ahí encuestas, dicen que no son ciertas, que es mentira, que sería un psicosocial para favorecer a uno, para favorecer al otro. La verdad es que ya no se sabe nada, pero la certeza, tranquilo papá, sí, voy a decir las encuestas, tranquilo, no me corte la viada, por favor. Hay de todo, ¿no? Porque a uno dicen que es para favorecer a uno, para favorecer al otro. Lo cierto es que claramente seguimos en esta censura respecto de encuestas que la verdad no ayudan para nada en la transparencia. El otro día veía también las candidaturas, la elección en Colombia, y el de ellos es aún peor, porque creo que son 2 semanas allá. Aquí es una semana, 7 días. Allá creo que son 15 días que no pueden ver las encuestas. Y efectivamente, por ejemplo, en Colombia pasó un poquito que el candidato, digamos, favorito era el Delfín de Gustavo Petro, y al final se metió el candidato que a mucha gente, sobre todo a la izquierda, no le gusta llamar de extrema derecha. Pues sí, tenía en algunos casos un discurso que incluso iba más allá, sobre todo en el tema conservador, que el candidato del expresidente Álvaro Uribe, la candidata en este caso. Bueno, al final sorprendió y se llevó, creo que con 44% la primera vuelta en Colombia. Nuevamente también, claro, dice sorpresa, las encuestas no la vieron. Bueno, habría que preguntarse si es que no la vieron o finalmente no se podía hacer pública. Y más bien, ese silencio mayoritario, porque claro, algunos sí tienen acceso a estas encuestas y otros no. Entonces, eso además me parece que es discriminador con los que no tienen ese acceso. Por más que hoy por hoy en las redes sociales se diga que todos pueden tener acceso, porque en las redes sociales tú no sabes si es que te están sembrando o no una encuesta falsa. En cambio, los que sí están, digamos, cercanos a las empresas que alguien ha contratado para el polling diario, sí tiene acceso a ellas. Entonces, habría que también, más allá de preguntarse, ¡ay, las encuestas siempre fallan!, decir, oye, ¿no es una soberana estupidez que finalmente no se pueda conocer las encuestas hasta 1, 24, 48 horas antes? No sé, lo dejo ahí justamente dando bote. Lo otro, rapidito también para comentar, ¿no?, respecto a si es que hay o no indulto para Pedro Castillo de parte de este gobierno. Yo no sé, la verdad, me parecería una estupidez, pero bueno, bajo el gobierno de Dina Boluarte y ahora de Balcázar, cualquier cosa se podría esperar. Pero, ¿cuál será el grado, digamos, no, de sujeción, de querer ganarse alguito con un eventual gobierno o no de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú? La necesidad de que Balcázar pueda estar embarcándose su gobierno en la posibilidad de una gracia presidencial al expresidente Castillo. Porque, a ver, comparemos otro caso que siempre fue, digamos, materia de debate en la opinión pública. El famoso indulto de Alberto Fujimori. ¿Ok? Salían encuestas mayoritariamente en contra. Finalmente, por ahí, por el año 2017, habían algunas encuestas que ponían una mayoría a favor del indulto a Alberto Fujimori. Nunca finalmente quedaba claro. Y eso es el tema de las encuestas. Keiko Fujimori se le preguntaba, cuando era candidata, si es que eventualmente indultaría o no al padre. Era para ella un tema con truco, porque claro, era finalmente darle un indulto al padre que tenía efectivamente una sentencia, etcétera. Si nos ponemos de acuerdo, más allá del delito en sí, más allá de la figura delictiva, el mismo caso de Roberto Sánchez candidateando por Castillo. En el caso de Keiko ella tenía que zafarse, yo ya no soy el padre, cuando Keiko postulaba y el padre aún estaba vivo con la posibilidad de un indulto. En el caso de Roberto Sánchez, todo lo contrario. Su carta de presentación, como dice Jaime Althaus, ¿no?, la naturaleza impostora de su candidatura es imitar, ser una copia de Pedro Castillo, con todo lo que le conocemos de incapacidad, ineficiencia, actos de corrupción y lo que finalmente ya está con una sentencia y lo tiene al hombre condenado en una primera instancia. Una rebelión, sedición, un intento de golpe de Estado, para ya no hablar, ¿no?, esa especificidad respecto de que si fue o no un golpe. Intentó dar un golpe de Estado y, como todo en lo que Pedro Castillo al parecer ha hecho en su vida, más allá de haber ganado una elección, fracasó. ¿Ok?
Y en el caso, decía, de Roberto Sánchez, él más bien lo ha presentado como carta de presentación. Él dice que una de sus primeras cosas o la razón por la cual él postulaba era para darle la libertad a Pedro Castillo Terrones. Ese finalmente toda la naturaleza. Entonces, yo pregunto, ¿no estaría legitimado? Porque si Roberto Sánchez eventualmente ganara el domingo, uno podría decir que ganaría también bajo lo que él ofreció, el indulto a Pedro Castillo. Es más, las voces expertas en temas judiciales dicen que no se puede porque él tiene una sentencia en primera y tiene que ser una sentencia confirmada en segunda para que pueda proceder. Bueno, habían muchas voces que también decían que un indulto a Alberto Fujimori no procedía porque no se cumplía la figura de que estaba en su lecho de muerte y que por lo tanto si estaba bien de salud tenía que seguir cumpliendo. Bueno, cuando PPK le dio el indulto, a mí me pareció que efectivamente era un tema que tenía la potestad el presidente de dársela. Y yo estuve de acuerdo, por más de toda la chilla de un sector progre antifujimorista que dijo que no, que Alberto Fujimori no debió haber salido. Después regresó y luego finalmente el TC le volvió a dar la libertad. Pero yo estuve justamente a favor de eso. ¿Qué quiero decir con ello? Que más allá de que tenga una sentencia en primera o segunda instancia, si Roberto Sánchez eventualmente ganase, yo creo que estaría legitimado de cara a la ciudadanía que Roberto Sánchez, como lo prometió en campaña, le dé la libertad a Pedro Castillo el indulto. Entonces, no se entiende por qué Balcázar se quisiera justamente meter en ese tema, salvo que en verdad él quiera ganarse alguito, es decir, al mismo estilo de Roberto Sánchez con Antauro Humala, que parece que Roberto Sánchez está hipotecado a Antauro Humala y no puede deslindar de él. José María Balcázar más bien buscaría tener una cercanía, ¿no? Algo que después le pueda servir si es que le va mal fuera de Palacio de Gobierno. Porque si no, repito, no se entiende. Que sea la ciudadanía, miren lo populista que me voy a poner, que sea la ciudadanía a través de su voto el que finalmente decida si es que se daría o no la figura del indulto a Pedro Castillo. Porque, repito, la naturaleza impostora de la candidatura de Roberto Sánchez ha tomado eso como bandera. Un indulto a Pedro Castillo. Pero eso siempre y cuando ganase el domingo. Porque si Balcázar lo hiciera, sí obviamente podríamos entrar en todas las razones por las cuales no está bien que él se lo dé. Miren lo que estoy diciendo, es osado. Pero así veo yo las cosas. Por eso, repito, no entiendo por qué estaría Balcázar, salvo que quiera algo a cambio de darle ese indulto a Pedro Castillo, que además tendría una connotación distinta si es que Roberto Sánchez no gana y ese indulto no queda legitimado por el voto popular. ¿Pero qué tiene que ver el voto popular con un indulto si es que finalmente ahí está la ley? Bueno, lo mismo pues que pasó con Alberto Fujimori. Claro, Alberto Fujimori después regresó a la cárcel, porque tenemos ese doble rasero aquí en este país. El cacacenismo, la mediocridad, los odios. Y claro, los odios también se mantienen, permanecen, porque hay personas que no logran cambiar la imagen que de ellos se tiene. Y ahora quiero entrar en una crítica a la campaña de Keiko Fujimori, porque Roberto Sánchez lo ha hecho. Ha logrado que una sensación quede respecto de que él habría tenido una mejor performance en el debate del día domingo. Porque desgraciadamente en nuestro país no nos guiamos únicamente por los planes, por lo concreto, por el equipo técnico, sino que gusta la criollada. La respuesta, la promesa, el populismo fácil, ¿qué te ofrezco yo? Ahora, claro, si uno lo analiza más racionalmente, dirá, pero Roberto Sánchez ha ofrecido una cosa en primera vuelta, ha ofrecido otra cosa en segunda. Tú, votante de Roberto Sánchez, ¿qué certeza tienes o de qué papel te vas a agarrar de las promesas que Roberto Sánchez te ha hecho? Salvo que la razón por la que tú has decidido el voto por Roberto Sánchez no tenga nada que ver con que cambie constantemente de plan de gobierno y de propuestas, sino que finalmente tu voto es un anti la otra candidata, Keiko Fujimori. Y ahí entramos a lo que decía inicialmente. ¿Qué ha hecho Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para cambiar esa percepción y darle la vuelta al anti? Si dejamos por un rato de lado el anti, centrémonos únicamente en los indecisos. Esos indecisos
no tienen una ilusión con Roberto Sánchez. No tienen una ilusión con Keiko Fujimori. A esos son los que uno esperaría que cada uno de los candidatos les hable. Si a mí me preguntan, yo creo que Roberto Sánchez está logrando meterse más a ese grupo de gente. Incluso con las paparruchadas que ningún país con un electorado racional tendría que aceptar. ¡Ay, sí, se está centrificando! Ahora le escuché esa palabrita, no sé qué, centrificando. Se está tirando al centro. Claro, se está tirando al centro en papel, si es que le crees o no. Pero yo preguntaría, ¿y por qué el otro candidato no hace eso? También plantear un discurso que apele un poco más al centro. Y no hablamos de planes de gobierno, sino hablo de gestos. Roberto Sánchez ha logrado meter sus cambios de planes de gobierno desde una perspectiva racional, objetiva. El cuestionamiento es claro. Oye, ¿a cuál de los Roberto Sánchez le creemos? Ayer mostrábamos una imagen esa, ¿no? De pum, pum, se señalaban entre ellos como el hombre araña. ¿Ok? En el caso de Keiko Fujimori, lo mismo. ¿Por qué no está apelando independientemente de que le crean o no? Porque ella tiene su plan de gobierno, pero habían cosas que yo se las planteé ayer a Galarreta. ¿Por qué no hay una reacción? Eso, la verdad. Y me cuentan otro dato. Ayer Luis Galarreta dijo aquí que efectivamente el cierre de campaña de Fuerza Popular era ¿dónde? En Ate. En Ate. Bueno, yo dije Ate. Ate es muy grande. Tiene la parte, ¿no?, de la carretera central, hay parques zonales muy grandes, etcétera. Pero no, me comentan, y no sé si es que sea cierto o no, que sería en la explanada del Monumental, en el estadio universitario, ¿verdad, Martín? ¿Tú también tienes ese rum-rum? No está confirmado todavía. O sea, viejo, si se confirme, bueno, pues, parecería que ya, ¿no?, cierta candidata se acostumbró tanto a perder que parece que es un tema de, ¿no?, la profecía autocumplida. ¿En verdad? Y todavía ayer con la que me soltó Luis Galarreta, bueno, sí, llegamos allá en Ferrari, se puede criticar o no, yo puedo estar de acuerdo con eso, pero nadie va a negar que es una figura emblemática de Universitario de Deportes. Que en Lima, en la mitad de la hinchada, y en el Perú, la otra mitad también, más allá de los otros clubes, ¿no?, de arraigo, como le gusta decir a mi amigo Iflesman. De arraigo, no grandes, sino equipos de arraigo. En el 2016 la cerró en la explanada del Monumental. ¿Y cómo le fue, Martín Arredondo, ya que me has dado ese dato por acá? En la explanada del Monumental, que, a ver, uno me dirá, no, pero es un sitio grande, ¿dónde se puede hacer? Está vinculado directamente a uno de los clubes. Que está mal que sea, no, pero es hacerle un queco medio desagradable al otro club grande, ¿no? Y después finalmente a los otros. Es como meter algo en la ecuación innecesaria. ¿Para qué metes el clubes y sus hinchadas en la ecuación de la elección? ¿Quién me explica? Galarreta creo que es de Universitario, porque además ahí fue donde Jean Ferrari fue justamente a lograr esa ley, que también fue parte de un lobby. Claro, los que son hinchas y todos aplaudieron, que también fue parte de ese Congreso. Entonces, la verdad, y ayer Galarreta me decía, es que Keiko es hincha de Alianza. Bueno. O sea, como había ido con Jean Ferrari, que se le vincula a la U, lo que mejor se le ocurrió fue decir, no, es que Keiko es hincha de Alianza. Está viejo. ¿Qué hacemos verdaderamente? Es que no basta, pues, con tuitear y hacer macanas. Tienes que tener un mensaje, una claridad, tienes que conocer al votante. Por eso repito, Roberto Sánchez va como un avión. Vamos a una elección, ¿no? O sea, por favor, más picante, ¿no?, más movida. Pero en fin, es que a mí me pasa de vuelta justamente este tema de los errores. Roberto Sánchez ha ido corrigiendo justamente el tema, está apelando a otras cosas y del otro lado no hay respuesta como para lograr una contención y que finalmente la cosa se ponga más pareja. Enhorabuena. Mira, quien gane, para mí un tema fundamental, lo decía justamente con el equipo de trabajo, fundamental es que quien gane pueda durar 5 años. Es decir, que podamos regresar, ¿ok?, a esa
normalidad, como decía Martín Adán respecto de los golpes de Estado, a esa normalidad que marca nuestra Constitución, que los periodos de gobierno son de 5 años. Yo voy a decir lo que pienso. Peor incluso, porque claro, partimos de que no va a ser una dictadura, de que no va a ser plantear un modelo chavista o de que Keiko Fujimori, eventualmente presidenta, no va a cometer los mismos errores que el padre cometió con Montesinos, ni los delitos que cometió el chavismo con Chávez, etcétera. Y con Maduro también, ¿ok? Si dejamos de lado esas dos opciones que obviamente violentan, vulneran la democracia, es fundamental volver a los 5 años de gobierno, con un oficialismo, con una oposición marcada, el trabajo de la prensa, el Ministerio Público, es decir, todo lo que la deshonestidad intelectual quiso pintar, ¿no? Como que había sido un complot contra el pobre Pedro Castillo. Porque si alguien se encargó de que Pedro Castillo no dure los 5 años, fue el propio Pedro Castillo, su ineficiencia, su corrupción, su inoperancia, etcétera, etcétera. Que le dieron un abrazo muy fuerte a la oposición. Él tenía la capacidad para mantenerse si es que hubiese tenido un mínimo de sentido común. Y sí llama la atención que ahora aparezcan justamente estos, ¿no? Estos pájaros fruteros que se le juntan nuevamente bajo la premisa de que es la reivindicación del gobierno de Pedro Castillo. Como si lo de Pedro Castillo, entonces, es esta nueva narrativa que ha surgido ahora, ¿no? Pedro Castillo fue una víctima. No, señores. Y en todo caso, si fue víctima de su propia incapacidad, de su negligencia y obviamente de la corrupción que lo circundó por todos lados y que él abrazó. Roberto Sánchez, para que vean justamente cómo se vincula a esa reivindicación, o sea, cómo en el Perú finalmente se tergiversa tanto la realidad y mucha gente lo compra, y cómo del otro lado no hay una respuesta para justamente no plantear ese escenario y al mismo tiempo ceder. Ceder, oye, las leyes pro crimen, no un caramelito, no, vamos a cambiarlas todas. Y quien se va a encargar va a ser una comisión que va a liderar las fuerzas opositoras del otro lado. No sé, algo, no hay reacción. Parece que Roberto Sánchez quiere ganar más que la propia Keiko Fujimori. Hablaba, por ejemplo, de Gustavo Guerra García, que claro, ahora también aparece justamente como el tema. Gustavo Guerra tiene un problema porque él siempre supo el diagnóstico del Ministerio de Transporte, pero fue la figura que defendió a Susana Villarán. Entonces, que Guerra García esté apoyando a Roberto Sánchez no me da la seguridad de que Guerra García haya visto que finalmente las promesas de Roberto Sánchez son una mínima seguridad de que Roberto Sánchez no vaya a hacer otra reedición de Pedro Castillo. Guerra García se bancó una y otra vez a Susana Villarán, y a Susana Villarán ya sabemos qué pasó con el tema de la corrupción. Entonces, ese tipo. Ayer la imagen que ha presentado es gente que ha estado en el gobierno de Pedro Castillo, gente que ha estado en el gobierno de Dina Boluarte, dentro del grupo de atrás. Duberlí Rodríguez, que se peleó a muerte en una época con José Domingo Pérez. José Domingo Pérez lo pechaba para todo. Rafael Velabarba también. Pero bueno, ahí está justamente el tema de los principios y la honestidad intelectual. Roberto Sánchez, miren, ya ha sido claro. ¿Dónde él va a esperar los resultados del día domingo? ¿Dónde, pues? Escuchemos. Hay que mantener la esperanza. El 7 está cerquita. Todos tenemos que ser personeros, defender la voluntad de nuestro pueblo. Defender los votos. Y esa misma noche vamos a celebrar, esa misma noche, porque vamos a esperar los resultados en el penal de Barradillo junto a nosotros. Entonces, fuerza, esperanza, nadie arrugue, nadie se duerma. Falta poco, vamos a triunfar. Nadie arrugue, nadie se duerma. ¿Qué más tenemos del lado de Juntos por el Perú? José Domingo Pérez, ¿verdad? José Domingo Pérez, unos ojitos así, se parece a un conductor de la televisión que pierde los papeles. Pierde los papeles. ¿Los papeles, Mayron? José Domingo Pérez. Es por eso que tenemos que identificar quién es esa persona, quién es esa persona que nos quiere quitar la ilusión de vivir. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién es?
ese sí me ganó, pero además es igualito al dibujo que sacamos persiguiendo a los perros y a los gatos de PPK, ese dibujito que hicimos. Ya ni lo pido porque me lo mostrarían a las 11 de la noche más o menos. También sobre Pedro Castillo, ¿qué fue lo que dijo? A ver. Quiero que soñemos juntos que el día de mañana, cuando triunfe Roberto Sánchez y la democracia, el presidente Pedro Castillo será libre y estará con nosotros, caminando por las plazas, abrazándonos entre hermanos y hermanas. Escúchame, si a mí me lo preguntan, dejémonos de macanas, ¿ya? Dejemos el doble rasero y la hipocresía. Yo ahí veo una actitud y una efusividad muy similar a la que para algunos de derecha aquí es un héroe mundial, Javier Milei. Tiene, obviamente, fuera del contenido, pero el histrionismo, ¿no? Es Javier Milei. Seamos honestos. Y acá mucha gente, olvídate, rodilleras para Javier Milei, Javier Milei, Milei. O sea que respecto de esa efusividad es exactamente lo mismo. Tiene pasta para países bananeros como el nuestro, el argentino, latinoamericano, ¿no? Bueno, los argentinos más con aires, ¿no? De europeos, pero bananeros al fin y al cabo, que no se me resientan mis amigos argentinos. Por eso tienen lo que tienen y nosotros lo que tenemos. Seamos honestos. Tiene, pe viejo. Lo que sí me queda claro, y habría que ser muy deshonesto y muy cínico para negarlo, es que José Domingo Pérez esta vena política la tuvo siempre. Y su trabajo de fiscal no fue un trabajo de fiscal, sino fue un trabajo de un persecutor político con una ideología claramente interiorizada y que además sabía que vía ese trabajo y vía a los guaripoleros, guaripoleras que le salieron en su momento, iba a llegar a esto. Y fue cuestión de tiempo. Porque si hubiese salido de la fiscalía antes, seguramente hubiese sido elegido como ha sido elegido Harvey Colchado. Más que fijo. Keiko Fujimori estuvo en el norte del país, agarró Guarmey, creo que después le vi algunas declaraciones ya bajando por Guaura, por Huacho. ¿Qué fue lo que dijo en Guarmey? A ver. A nuestro lado nos acompañan héroes nacionales que ya demostraron con resultados cuando se enfrentaba al terrorismo. Se logró capturar a Abimael Guzmán. Se logró rescatar a los rehenes con el general Astudillo en la embajada de Japón. Y por el otro lado, ¿a quién tienen? A un asesino de policías, ¿no? ¿Qué cosa van a poder hacer ellos? Nada, queridos hermanos. Ok, está hablando un poquito del tema de la seguridad y después finalmente habló también sobre el tema de los extorsionadores. A ver. Para recuperar el orden es este gran equipo que me acompaña, pero por supuesto la decisión política que yo tengo para poder acabar con los extorsionadores y los delincuentes. Ahí sí le salió, se puso brava. Keiko Fujimori. En fin, vamos a confirmar ese tema, ¿no? del cierre de campaña y también averiguar el cierre de campaña de Juntos por el Perú. ¿Dónde será? ¿Qué pasaría si tu empresa se queda sin internet? Sería un caos. Hoy, quedarte sin conexión es perder dinero. Que un mal internet no destruya tu empresa. Por eso llegó OnNegocios, el internet pensado para empresas que te ofrece instalación rápida, ciberseguridad y soporte especializado. Cámbiate a OnNegocios, el internet que tu empresa merece. Vamos, ahora sí. Sí, que entre Víctor Andrés García Belaúnde, a quien le damos la bienvenida. Ahora ayúdalo con la mesita, por favor, su vaso de agua, todo lo que corresponde. Doctor, con su corbata. Corbata, te he visto tan elegante que yo me he puesto la corbata, pues para que no parezca tu empleado. Pues, está bien, Víctor Andrés, un placer tenerte por aquí como siempre. A ver, no sé si entramos primero porque tenemos la información, ¿no? Y unos tweets que tú habías escrito en tu cuenta de X, ¿no? Ex Twitter. Y después entramos un poquito en la campaña, si te parece. Ponme, por favor, esa información respecto de la salida de los embajadores. Pónmela, por favor.
¿Sí? ¿La tenemos? ¿Tenemos unos lupsitos o no? A ver, vamos a leer entonces el primer tuit de Víctor Andrés. 2:50 del día. Gobierno dispone cese de embajadores políticos en Estados Unidos, España, India, Costa Rica, Francia, etcétera. Decisión que la ley fija ante cambio de gobierno, pero se toma previa segunda vuelta, enterados que algunos ya están haciendo sus lobbies para continuar en el cargo. Relaciones Exteriores en alerta, se pregunta. ¿Había una siguiente? Ok, ¿cuáles serían los embajadores? A ver. Luis Iberico en España, Alfredo Ferrero en Estados Unidos, Javier Paulinich en la India, Steven Haas, Francia, Claudia Betayelú, Trinidad y Tobago, José Bustinza Soto, Nueva Zelanda, Rómulo Acurio Traverso en Brasil y Carlos Guillermo Hackanson en Costa Rica. Yo por aquí tenía el dato, no sé si está allá, embajadores cesados, ¿no? Los que son de carrera, Javier Paulinich en la India, ¿ok? Rómulo Acurio en Brasil, José Bustinza Soto en Nueva Zelanda y Claudia Betayeluz de Trinidad y Tobago. Esos son los cuatro embajadores de carrera, que finalmente no sé si es que su plazo habría vencido, y los embajadores políticos, que es Luis Iberico, Alfredo Ferrero, Steven Haas del Carpio, dicen que vinculado a Boluarte Nicanor, Alfredo Ferrero lo conocemos, Luis Iberico de APP, Carlos Guillermo Hackanson, algunos dicen de Fuerza Popular, abogado constitucionalista, y obviamente esta vez Costa Rica en la sede de la, no sé si es de la Corte o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es verdad lo que teníamos. Ok, para ya entrar de lleno, ¿no?, con la opinión, los puntos de vista de Víctor Andrés García Belaúnde, ¿qué fue lo que dijo el actual canciller Carlos Pareja? Ok, no habló de los otros embajadores de carrera, ¿no? Porque esos tienen un plazo, ¿no? Y finalmente se cumple el plazo y van rotando, vuelven a Lima, se quedan unos años, etcétera. Víctor Andrés, ¿qué te ha parecido las declaraciones de el canciller Pareja? Son de acuerdo a ley. No es nada extraordinario. Ok. Hay que el suelo está parejo, entonces, como diría Pareja. Totalmente parejo. Fíjese, hay que recordar lo siguiente. Si quiere, le cuento unas anécdotas, ¿no? Por favor. Siempre, tradicionalmente, los embajadores políticos que han sido llevados por políticos a la embajada han regresado cuando los políticos se han ido. O sea, eso es normal. Eso era por costumbre en Torre Tagle. Pero esa costumbre se volvió una norma, una ley después, porque, entre otras cosas, de los más conocidos hechos, es el año 63, por lo menos, 63, el presidente Belaúnde nombró de embajador en España al general Nicolás Linley López, que era un distinguido militar. Correcto, que había sido además, fue parte de una junta. Una junta, pero convocó elecciones, sacó a Pérez Godoy, que quería quedarse. Correcto. Y él entró y llamó elecciones rápidamente, o confirmó las elecciones del año 63. Belaúnde, a este respetabilísimo militar, lo nombra embajador en España. Está de embajador en España del 63 al 68. El 68 cae el presidente Belaúnde. Entra Velasco y el señor Linley López, en vez de irse, manda un oficio muy generoso, dándole vivas y felicitando por haber dado el golpe de Estado al presidente Belaúnde. Se volteó. Y Nicolás Linley se quedó entonces 7 años más, 5 del 63 al 68 y 7 del 68 al 75. Cuando Morales Bermúdez le da el golpe de Estado a Velasco, el general Linley le manda un cable muy parecido. Cuando Morales Bermúdez revisa los cables, el del 68 y el 75, se da cuenta que son idénticos, con una diferencia de la fecha solamente. Qué buena historia esa. Qué buena fecha. Entonces mandan, ahí recién Morales Bermúdez manda un embajador de carrera. Okay. De carrera a España. O sea, no se compró la cartita a Morales Bermúdez. Una carrera, creo que era Vázquez Ayón, que recuerdo, quizás me equivoque, creo que era Vázquez Ayón, que llega a España, se aloja en el Hotel Ritz para esperar que le entre la embajada. Y no se iba. Y no hay embajada. Va a la embajada, a hermanos Becker, que es la embajada, que era un departamento muy grande que tenía la embajada del Perú durante muchos años alquilado a un buen precio y a unas largas
temporada. ¿Era la embajada, perdón, o la residencia del embajador? La residencia del embajador. Ok. La embajada quedaba en Príncipe de Vergara, que antes se llamaba General Mola 36. Pero en el Hermanos Berker número 5, que era un gran edificio de la mujer de Franco, de Carmen Polo de Franco, tenía un gran departamento donde después vivió en ese edificio arriba la señora Carmen Polo de Franco cuando era viuda de Franco. Ese gran departamento, esa gran embajada, que era 500 metros cuadrados, era ocupada por Linde. Cuando el embajador peruano de carrera vaya, le toca la puerta al embajador, ¿cuándo usted me deja la casa para poder vivir? Porque estoy viviendo en un hotel. Lo siento mucho, le dijo. El contrato se ha vencido y lo he renovado a mi nombre. Ay, ay, ay. A mi nombre. Ok. Entonces, vaya usted, ahí están las cosas de la embajada, del gobierno, están en un depósito, vaya usted a recogerlas y busque usted otro departamento. Y eso ha sucedido hasta... Nicolás Linde se quedó viviendo y estaba entrando Se quedó en tema de viviendo historia. allá. ¿Ahí murió? Y ahí regresó? murió, sí, ahí ya no regresó al Perú. Ok. Sus hijastras se casaron allá, etc. Entonces él se quedó allá. A partir de eso, el año 80 se dan una serie de normas para obligar que los embajadores políticos renuncien, se les cese automáticamente o a través de una norma, como se ha dado ahora, para que se vayan a su casa y no pretendan quedarse, pues. Ok, pero entonces debemos entender, Víctor Andrés, que no hay ningún otro embajador que sea político, porque si no, también tendría que haber estado incluido en la resolución. Exactamente. Son los políticos los que han creído en la resolución. Ok. O hay uno que es diplomático retirado, pero que es embajador nombrado políticamente. Ok, claro, cuando tú terminas finalmente tu periodo en Relaciones Exteriores, ya pasas a ser la condición si de... tú estás en la calle, seas lo que seas, hayas sido no diplomático, estás en la calle y te nombran y regresas al servicio, entonces tú estás asumiendo un cargo político y deberías irte con el embajador. Pero ¿qué ha pasado últimamente? Han nombrado embajadores Castillo. Acá creo que hay un error. Acá en Brasil... ¿Qué crees? ¿Que Paulinich es Es embajador retirado. Ok. Y lo han puesto ahí políticamente. Correcto. Entonces, claro, lo ha puesto diplomático de carrera, 35 años de experiencia, ya está jubilado. Está jubilado. Claro, pues. por eso vendría a ser la figura de un embajador político. Exactamente. Ok. Y en el caso de los otros de Trinidad y Tobago y Nueva Zelanda, no lo sé, no conozco el caso porque creo que ellos no están, creo que ahí hay un error. Pero, Ellos sí son diplomáticos de carrera. entonces, bueno, eso será por otro motivo. Claro. Pero ahí faltan otras embajadas, ¿ah? Faltan otras embajadas. Sí, son 12. Sí, así es. Son 12. Pero los políticos son 7 o 8. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estos señores deben irse. Pero como han habido una serie de gestiones, como han habido un presidente Castillo, una presidente de Boluarte, una presidente de Gerí y un presidente de Balcácer, y todos se han quedado, han hecho gestiones, no les han ratificado, pero ellos han logrado a través del Congreso, de presiones del Congreso, quedarse hasta el día de hoy. Ok. Quedarse hasta el día de hoy y hemos visto el artículo del señor Ferrero, que parece un embajador americano más que un embajador peruano. ¿No te ha gustado el papel de Ferrero en la Embajada de Estados Unidos? Bueno, es una buena persona, pero creo que ha sido, no sé, demasiado proamericano. No parecía un embajador peruano, sino un embajador americano. Parecía un empleado del Departamento de Estado en Washington, ¿no? Muy duro, eres. Pero no es la chamba justamente hacer buenas relaciones con ese gobierno en el cual te encuentras como embajador. Exactamente. Pero no sé servil, ¿no? No sé servil a un gobierno extranjero de ninguna manera. ¿Pero te parece que ha sido servil? No quiero calificarlo, pero creo que ha sido demasiado amigable, amistoso, patero. Pero uno puede ser amigable y finalmente ser duro a la hora de defender los intereses. No creo que haya habido una situación en la cual él se ha mostrado. Pero bueno, es una opinión. Finalmente, ¿no te ha gustado? Yo creo que es un buen profesional. Pero como embajador... Parece que le ha gustado mucho. Sí, que ahora es Alfred. Ahora es Alfred. Le ha gustado quedarse hasta el final y quiere reengancharse. Esa es la verdad. Ok, pero ahora Víctor Andrés, te quiero preguntar porque, claro, mucha gente tenía la duda, pues, de cara a la segunda vuelta. Tú también lo habías planteado. De cara a la segunda vuelta no hay nada de eso. Acá lo que puede quizás llamar la atención es que días antes de la segunda vuelta los cesen, pero en realidad no se van ahora. Eso. Porque mucha gente decía, los van a sacar, van a poner a unos embajadores amigos de Balcázar pegados a la izquierda y van a... No. Además, las embajadas no organizan sino las cancillerías, los consulados. Correcto. Los consulados siguen siendo los mismos. Las embajadas no organizan eso, sino los consulados. Y ellos se van a quedar. Lo que pasa es que tienen que empezar a hacer maletas y a despedirse. Despedidas a los gobiernos, a los colegas diplomáticos de otras embajadas, y tienen que mandar los viáticos y los pasajes y trasladar su... Ok, pero si eventualmente ganase Roberto Sánchez de Keiko Fujimori y quiere que se mantenga uno de esos, tiene finalmente del 28, obviamente hasta su facialidad y todo, porque ¿cuándo es que asume el nuevo gobierno? Primero... El 26 de julio
El 28 de julio, pero el 26 ya no hay gobierno prácticamente. Ok, pues, pero ahorita, el 7 de junio la elección, hazte cuenta que está definido más o menos oficialmente 15 días después. ¿Podría que uno se quede si es que eventualmente el gobierno entrante así lo decide con una resolución? Pero los partidos políticos y los candidatos llegan su propia mochila, andan con mucha gente atrás y con muchos diplomáticos también que los asesoran en el tema del tema exterior, de tal manera que ya ellos tienen sus embajadores cuando llegan, ya van con sus embajadores. Entonces, nada cambia y menos aún hay un impacto en el tema de la organización de las elecciones de peruanos en el exterior. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Perfecto. No Yo creo que era importante aclarar porque había además han votado muy pocos peruanos en el extranjero. Eso es, ¿no? Muy pocos peruanos. Bueno, pero eso es decir, han votado el 10% o a veces menos del 10%. En la India, por ejemplo, que está por ahí, 0 peruanos votados. 100% de ausentismo. Bueno, entiendo que el ausentismo ha sido 60% en el exterior. No, más. Pero no, 60 no es verdad. Mucho más. En Estados Unidos el promedio es 78%. En Estados Unidos, de peruanos. Esa es una figura, digamos... Yo tengo la relación. ¿Pero es una figura recurrente en elecciones o ahora ha tenido que ver que algunos amigos se quejan, oye, yo votaba en tal zona de tal ciudad y ahora me tengo que mover 10 kilómetros? ¿Y la gente en la selva cuánto se demora en votar? ¿Cuántas horas se demora en votar en Pequepeque? ¿8 o 10 horas para ir a votar? Bueno, tú sabes que... Y allá se quejan en Estados Unidos que van a votar 3 o 4 horas en autopistas que puedes andar a 150 kilómetros por hora. Pero no puedes. Que le ponga su mesa 900K pues, a los que están en Brickley. Bueno, podrían hacerlo, claro que sí. Pero van a ir a votar más. Se trata siempre de... Siempre mucho autocentrismo. Claro. Y además, eso no lo digo yo. Hay un informe hace 5 o 6 años atrás de la Organización Mundial de Migraciones que dice que el 85% de los peruanos en el extranjero no tienen vinculación con el Perú. No lo digo yo, lo dice este informe de la Organización Mundial de Inmigración. Sí, pero al mismo tiempo mucha de los dineros que entran por remesas desde el extranjero a familias peruanas, me imagino que, claro, hay muchos extranjeros en España, hay muchos peruanos y siguen teniendo un vínculo ya no para ellos como para volver, pero respecto a sus familiares, de mandarles dinero. Sí, pero bueno, a sus familiares, no. Claro, pero a lo que veo es que el vínculo y, digamos, el interés de que al país le vaya bien, yo creo que se mantiene incólume. Pero es que con ese criterio se han creado dos curules parlamentarias para los peruanos que viven en el extranjero. Sí. Eso se creó en Colombia y se anuló. Porque se daban cuenta en Colombia que con 3.000 votos de colombianos en Nueva York había un senador. Eso se anuló. Y eso en el Perú no está dando resultados. Porque una cosa es el peruano que vive en Estados Unidos, que tiene un interés en quedarse y en aprender inglés y tener una visa, y otra cosa es el peruano que vive pues en Japón, o en la China, o en Sri Lanka, o en Argentina, o en Chile. Cada peruano que vive en esas localidades tiene otros intereses. Ok. Campaña electoral, Víctor Andrés, ¿cómo la ves? ¿Cuál es tu análisis? La última vez me dijiste que no todavía sabías por quién vas a votar, tampoco me lo vas a decir el día de hoy seguramente. Después te lo diré. Okay. A ver, yo creo que el debate ha sido interesante. Yo creo que ha ganado Keiko por puntos, debió ganar por nocaut. Sí. Por nocaut. Creo que se pegó mucho al texto, no se salió de su texto. Yo creo que en contenido también, pero tú sabes que aquí en el Perú hay otras cosas que pesan, ¿no? Como finalmente quién tiró la chiquita, quién le dejó la frase en el aire. Yo siempre lo he dicho, que el Perú es un país, la política en el Perú es antropomorfa, ¿no? O sea, tú votas por las personas, no por los partidos, por los planes. No los partidos, ni por las ideas, ni por los planes. Correcto. Y eso no lo digo yo solamente, eso lo dijo Mario Polaro Ortecha hace 50 años. O sea, el Perú vota por eso, por la persona, cómo la ve, cómo la siente, si se la ve sincera, si no la ve sincera. ¿Se ha acentuado eso incluso? Se ha acentuado eso, se ha acentuado. Entonces yo creo que en este caso Keiko ha querido guardar las formas, ha querido no levantar críticas, ser más condescendiente, ser más amigable, y creo que al final no remató una serie de cosas que pudo haber hecho. El tema de Antauro, haber insistido, una serie de cosas... El tiempo se acorta y claro, ya no podemos ver las encuestas, por más que algunas cosas llegan, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves o qué crees que debería ser cada uno de los candidatos en estos pocos martes, miércoles y jueves, y ahí sí viernes y sábado, silencio? Así es. Faltan 2 días. Y ley seca. Y ley seca. Yo creo que la gente lo va a decir todavía, 10 o 15% de la población todavía en la cola. Correcto, pero
¿qué mensaje lanzan los candidatos a esas personas que todavía son un 12-15% que va a seguir en la cola? Me parece que nadie les habla a ellos. No hay una campaña intensa en los últimos días y que llegue a los sectores que ellos quieren ganar. Keiko debía estar en el sur en este momento y no lo está. El señor Sánchez debía estar en el norte y no lo está. O sea, en los lugares donde ellos están perdiendo deberían estar ellos presentes y no lo están. Yo no sé qué estrategia tienen, ¿no? Pero no creo que estén ganando. Quizás, insisto, en el tema del debate, nadie o muy poca gente conocía en el Perú a Sánchez. Ya lo han conocido. Sí. Y eso puede haber... Esa es la sensación que me deja, ¿no? Y que yo decía en mi editorial. O sea, me parece que la gente se ha quedado conversando respecto de Sánchez, que lo han conocido, O sea, es como que él ha logrado en esta última semana él ponerse en el centro y no Keiko. Así es. Y Keiko, además, creo que estuvo bien, pero pudo haber estado mejor, porque tiene 8 debates. 4 campañas y 8 debates. O sea, se supone que ha debido ponerlo fuera de juego. O sea, por más que crees que ganó, digamos, usando un anglicismo, ¿no? Que tradujo, o sea, superformó. O sea, estuvo por una pero se esperaba una performance mejor. Exacto, yo creo que sí. Pudo haber incidido en una serie de cosas que Sánchez no las tocó o las tocó mal, ¿no? Solamente con esta termino, porque ya que no me vas a decir por quién vas a votar hasta la próxima semana, te cambio la pregunta. Por el que vas a votar, ¿tú crees que va a ser el caballo ganador? No lo sé. Lo que yo quiero votar es por alguien que dé estabilidad al Perú durante 5 años. 5 años. Un placer, maestro, como siempre. Sí. Muchísimas gracias. Pausa. ¿Dónde está la mención? Acá. Vamos, el colágeno no se toma, se genera. Que no te metan cuento. Biosil Performance con vitamina C para fortalecer huesos y articulaciones. Biosil Beauty con biotina para reducir arrugas y tener cabello fuerte. Biosil Adult 50 Plus con selenio antioxidante y fortalecer el sistema inmune. Y claro, tu Biosil de siempre para generar colágeno desde el primer día. Encuéntralos en Mi Farma, Inca Farma y Farmacia Universal. Vamos a la pausa y regresamos. No se muevan.